Muy buenas para todos, bienvenidos una vez más a la virtualidad. Después de haber pasado unas meritorias vacaciones, a pesar de las dificultades que estamos atravesando en este momento. Hoy vamos a desarrollar la última unidad, o sea la unidad 4, que corresponde a sucesiones y series. Vamos a definir qué es una sucesión. ¿Qué es una sucesión? Es un conjunto ordenado de números reales cuyos términos se obtienen mediante una regla o ley. Ejemplo, haya la sucesión cuyo primer término es 3 y los demás se obtienen sumando 2 al término anterior. Solución, ¿verdad? Como el primer término es 3 y los demás se generan sumándole 2 al término anterior, entonces el término anterior sería 3, más 2, 5. 5 más 2, 7, 7 más 2, 9, y así sucesivamente. Estos 3 puntos significan que todas las sucesiones son infinitas. Otro ejemplo, haya la sucesión cuyo término se obtiene mediante la ley. Y aquí, esta es una ley, es una fórmula, donde n es igual a 1, 2, 3, y estos 3 puntos sucesivos significan que los números naturales son infinitos. Entonces vamos a darle el valor a n aquí de 1, después de 2, después de 3, y así sucesivamente, y de esa manera vamos obteniendo los términos de la sucesión. Entonces, cuando n igual a 1, aquí da 1, 1 más 1 da 2, te quedaría un medio. Cuando n es 2, aquí es 2, 2 más 1, 3, y entonces daría 2 tercios del segundo término, y así sucesivamente. Una sucesión se simboliza así, entre llaves, y aquí colocamos a sub n, entonces se lee así, a sub n, donde a sub n es el término general de la sucesión. Clases de sucesiones. Tenemos la sucesión aritmética. ¿Qué es una sucesión aritmética? Se dice que una sucesión es aritmética si la diferencia entre cualquier parte de términos consecutivos de la sucesión es constante. Ejemplo, la sucesión a sub n igual a 2, 5, 8, 7, 11, aquí sería 3, ¿cierto? 2 más 3, 5, 5 más 3, 8, 8 más 3, 11, 11 más 3, 14. Bueno, es aritmética. ¿Por qué esta sucesión es aritmética? Porque, como lo dice aquí, la diferencia entre dos términos es constante, consecutivo. Recuerden que los números consecutivos son 1, 2, 3, o 23, 24, 6, 7, 101, 102. Esos son consecutivos. Entonces, 5 menos 2, 3, 8 menos 5, 3, 11 menos 8, 3, 14 menos 8, menos 11, 3. Entonces, esta sucesión es aritmética porque la diferencia entre dos términos consecutivos de la sucesión es constante. Por eso aquí es aritmética, ya que la diferencia entre cualquier par de elementos consecutivos es constante. Sucesión geométrica. Se dice que una sucesión es geométrica, si el cociente recuerden ustedes que es una división. El cociente entre cualquier par de elementos consecutivos es constante. Ejemplo, esta sucesión 3, 6, 12, 24, 48 puntos suspensivos es geométrica, porque la diferencia entre dos términos consecutivos, el cociente entre dos términos consecutivos es constante. Veamos, 6 entre 3, 2, 12 entre 6, 2, 24 entre 12, 2, 48 entre 24, 2. Entonces, esta sucesión es geométrica. Es geométrica porque el cociente entre cualquier par de elementos consecutivos es constante. Bien, sucesión creciente. Se dice que una sucesión es creciente si cualquier elemento de la sucesión es menor que el término que le precede. Simbólicamente, el término a sub n es menor que el término a sub n más 1. O sea, este es el anterior y el que le precede es a sub n más 1. O sea que si este es 3, este será 4. Si este es 5, este será 6. Y así sucesivamente. La sucesión 3, 6, 9, 12, 15 es creciente. ¿Por qué es creciente? Porque cualquier término de la sucesión es menor que el término que le precede. Fíjate, 3 es menor que el término que le precede. 12 es menor que el término que le precede. Y así sucesivamente. O sea que esta sucesión es creciente. Más evidencia no hay porque vemos que los términos van creciendo. 3, 6, 9, 2. Es una sucesión creciente. Decreciente.
Una sucesión se dice que es decreciente si cualquier término de la sucesión es mayor que el término que le precede. Ejemplo, veamos aquí. Bueno, aquí tendría que colocar lo contrario, la expresión simbólica. A sub n mayor que a sub n más 1. Un ejemplo aquí. La sucesión cuyos términos son un medio, un tercio, un cuarto. Fíjense que este término que está aquí es mayor que el término que le precede. Este término que está aquí es mayor que este. Y así sucesivamente. Entonces esta sucesión es decreciente. A medida que los términos van apareciendo, siguen siendo cada vez menor. Sucesión convergente. Una sucesión se dice que es convergente si el límite de la sucesión existe. Simbólicamente, el límite cuando n tiende a infinito de a sub n igual a l. Este es un límite. Lo que pasa es que lo expresamos de manera general. Y esta es una sucesión que cuando usted le haya el límite debe darle un límite. Y si ese límite existe, debe ser convergente. ¿Por qué cuando n tiende a infinito? Recuerden que las sucesiones son infinitas. ¿Y cuántos términos hay ahí? Infinitos términos. Porque estos 3 puntos significa que eso va hasta el infinito. Por eso se dice cuando n tiende a infinito. En caso de que no exista el límite, se dice que es divergente, simbólicamente. Límite de a sub n, o sea, de la sucesión, cuando n tiende a infinito, o puede dar, esto va a tender a más infinito, o puede dar a menos infinito. En ambos casos, se dice que es divergente. Bien, después le vamos a hacer ejemplos de sucesiones convergentes y divergentes. Vamos a ver aquí entonces cómo se consigue el término general de una sucesión aritmética. Aquí está la regla. Para hallar el término general de una sucesión aritmética, utilizamos la siguiente fórmula matemática, que es esta que está aquí. Término general de una sucesión aritmética es igual a A, o sea, A es el primer término, más n menos 1 por la razón. A es el primer término de la sucesión. N es el número de términos y R es la razón. Es decir, la diferencia entre dos términos consecutivos de la sucesión. Ejemplo, hallar el término general de la sucesión A sub n igual 3, 6, 12, 5. Bien, vamos a ver cuál es ese término general. Entonces, aquí está la formulita. A es el primer término, aquí está. Y la razón, como lo dice ahí, es la diferencia entre dos términos consecutivos. 6 menos 3, 3, 12 menos 6, 3. Aquí, perdón. Esto es, aquí sería, de aquí hay un error, aquí es 9. Ahora sí, 12, 15. Bien. 6 menos 3, 3, 9 menos 6, 3, 12 menos 9. 3, 15 menos 12, 3. Pues esta sucesión es aritmética. Vamos a hallar entonces el término general. A es igual a 3, R es la razón, que es 3, y al reemplazar estos dos términos aquí en la fórmula general nos queda, ¿verdad? A, que es el primer término, más n menos 1 por la razón, que es 3. Este multiplica este y este multiplica este. Entonces nos queda 3. 3 por n da 3n y 3 por menos 1 da menos 3. Menos 3 más 3 menos 3 se cancela y queda 3n. O sea que a sub n es igual a 3n. El término general de esta sucesión es 3n. ¿Por qué? Porque este término va a generar a a cualquiera. Veamos, ya saben que n es igual a 1, 2, 3, 4. ¿Está? N es igual a 1, 2, 3, puntos sucesivos hasta el infinito. Aquí está. N igual a 1, 2, 3. Bueno, cuando n es 1, 3 por 1 da el primer término. Cuando n es 2 da a sus 2, sería el segundo término. 3 por 2, 6. Cuando n es 3 sería el tercer término. A sus 3, 3 por 3, 9. Y así sucesivamente. Bien, seguimos. Ahora vamos a hacer una serie de ejercicios aquí que tienen que ver con la sucesión aritmética y geométrica. Vamos a hallar la suma de los n primeros términos de una sucesión aritmética, utilizando la fórmula
sea, la suma de los n primeros términos de una sucesión geométrica está dada por esta fórmula. O sea, n que multiplica a más a sub n sobre 2. Donde a es el primer término de la sucesión, n es el número de términos y a sub n es el término general de la sucesión aritmética. Vamos a hacer aquí un ejemplo. Dice, hallar la suma de los n primeros términos de la sucesión aritmética anterior. Ustedes recuerdan que la sucesión aritmética anterior, el primer término es 3, ¿verdad? Y a sub n es igual a 3n. Ya este término ya lo conseguimos en el ejercicio anterior. Simplemente vamos a reemplazar estos dos términos aquí y de esa manera hallamos la suma de los n primeros términos de la sucesión anterior. Entonces s sub n es igual a n, aquí está n, el primer término a es 3 y el a sub n es 3n sobre 2. Entonces aquí hay un factor común que es 3, ¿verdad? Entonces 3n y aquí queda 1 más n. Pero 1 más n es lo mismo que n más 1. Y este viene siendo la suma de los n primeros términos de la sucesión anterior. Usted puede comprobarlo. ¿Ya? Usted puede comprobar cuando n es 1, cuando n es 2. Cuando n es 1 debe dar el primer término. Cuando n es 2 debe dar la suma de los dos primeros términos de la sucesión anterior. Cuando usted reemplaza n por 3 debe darle la suma de los tres primeros términos de la sucesión anterior. Usted puede comprobarlo sin problema. Ahora vamos a hallar el término general de una sucesión geométrica. La fórmula es esta que está aquí. A sub n es igual a AR a la n menos 1. Donde A es el primer término de la sucesión geométrica, R es la razón y N es el número de términos. Bien, ejemplo. Hallar el término general de la sucesión, esta que está aquí. 2, 4, 8. Pero algo importante es que usted tiene que identificar si la sucesión es geométrica o si la sucesión es aritmética, pues, porque puede cometer un error. Puede utilizar esta fórmula no siendo esa porque esta es para la aritmética, ¿verdad? Puede utilizar o esta que está aquí. Esta es la fórmula para hallar el término general de una sucesión aritmética. Y resulta que yo le estoy diciendo a usted que me halle el término general de esta sucesión y usted le va a aplicar esta. Ya está cometiendo el error porque este es para hallar el término general de una sucesión aritmética, más no de una sucesión geométrica. Esta es geométrica, entonces usted no debe utilizar esta, sino la que le están dando, o sea, aquí, esta que está aquí. Bien, entonces tenemos que A es igual a 2, y la razón es 2 también, porque 4 entre 2 da 2, 8 entre 4 da 2, 16 entre 8 da 2, ahí está. Y ahora reemplazamos a estos dos valores aquí en la fórmula, y nos queda 2, por la razón que también es 2, a la n menos 1. Y al multiplicar potencia de igual base, se coloca la misma base y se suman los exponentes. Al sumar usted 1 más n menos 1, se cancelan el 1 con el menos 1 y nos queda 2 a la n. Bien, entonces, de esa manera se consigue el término general de esta sucesión. Este término general, ¿qué pasa con este término general? ¿Para qué nos sirve? ¿O qué genera? Genera cualquier término de lo que está aquí, fíjense. Cuando n es 1 nos da 2, primer término. Cuando n es 2 nos da a sub 2, que corresponde al segundo término acá, que es 4. Entonces 2 a la 2 es 4. Cuando n es 3, aquí da el tercer término. 2 a la 3, 8. Aquí está. Y así sucesivamente. Bien, entonces ahora vamos a hallar la suma de los n primeros términos de una sucesión geométrica. La fórmula es la que está aquí. Esa es la suma de los n primeros términos de una progresión geométrica, es a que multiplica a 1 menos r a la n sobre 1 menos r, donde a es el primer término de la sucesión y r es la razón. Ejemplo, hallar la suma de los n primeros términos de la sucesión geométrica. Es la misma. Ojo que aquí estoy pidiendo el término general y acá estoy pidiendo es la suma. Solución. Entonces usted tiene que utilizar esta que está aquí, o sea, la suma. Bien, entonces a es 2, que multiplica a 1 menos la razón también es 2. 2 a la n sobre 1 menos 2. 1 menos 2 da menos 1. Y al multiplicar este por este, bueno, más entre menos da menos, ¿cierto? Más entre menos da menos. Y 2 entre 1 da 2. Que multiplica a 1 menos 2 a la n. Al multiplicar este por este da menos 2. Y al multiplicar este por este da más 2 a la n, que es lo que está aquí. Bueno, aquí
Aquí sería más. Entonces, al multiplicar 2 por 2 a la n da 2 a la n más 1, recuerden. Se coloca la misma base y se suman los exponentes. Este exponente aquí es 1. Y 1 más n es lo mismo que n más 1. ¿Ya? Bien. Entonces vamos a ordenar aquí. Vamos a colocar este adelante que es positivo y este lo colocamos atrás. Aquí se cumple la propiedad conmutativa. El orden de los sumandos no altera la suma. Entonces igual a 2 a la n más 1 menos 2. O sea que esta es la suma de los n primeros términos de esta sucesión que está aquí. Fíjense, cuando n es 1, aquí da 2 a la 4, 2 a la 12. 1 más 1 da 2. Y 2 a la 2 es 4 menos 2 da 2. Ahí está. Cuando n es 2, aquí da 2 más 1, 3. Entonces aquí da 2 a la 3 es 8, menos 2, 6, que es la suma de los dos primeros. 2 más 4, 6. Cuando n es 3, aquí da 3 más 1, 4, y 2 a la 4 es 16. 16 menos 2 da 14. Entonces 2 más 4, 6 más 8, 14. O sea que cuando n es 3, debe dar la suma de estos 3, que es 14. Igualmente nos está dando acá 14. Y así sucesivamente. Bien, allá la suma de la serie. Recuerden que el concepto de serie es la suma de los términos de una sucesión. Hallar la suma de la serie 1 más x a la 2 más x, 1 más x más x a la 2 más x a la 3, punto suspensivo más x a la 3 más punto suspensivo. Bien. Entonces, fíjense que esto que está aquí es una serie. ¿Y qué es esto? Esto es la suma de los términos de una progresión geométrica. La progresión aquí sería 1, x, x a la 2, x a la 3. Esa sería la sucesión. Y la suma de todos esos términos es lo que se le llama serie. Bien, esta serie que está aquí forma una progresión geométrica, ¿verdad? ¿Por qué geométrica? Porque usted tiene esto así, ¿verdad? 1, x, x a la 2, x a la 3, punto suspensivo, ¿verdad? Esto es una progresión geométrica. Porque x entre 1 da x. X a la 2 entre x da x, fíjense. Y x a la 3 entre x a la 2 también da x. Entonces es geométrica porque la razón entre dos términos consecutivos es constante, siempre da lo mismo. Por eso se le llama geométrica. Y como vamos a hallar la suma de una progresión geométrica, vamos a utilizar esta fórmula. No la de la aritmética, porque estamos cometiendo un error. Entonces tenemos que utilizar esta porque esta es para hallar la suma de la suma de una progresión geométrica, como está aquí. Ese es su n igual a que multiplica 1 menos r a la n sobre 1 menos r. Entonces n tiene que ese es su n es igual a que es el primer término, ¿verdad? Este es 1, que multiplica a 1 menos la razón es x, ¿verdad? La razón es x, por eso coloco x. Pues aquí la razón es x. Elevado a la n sobre 1 menos la razón. 1 menos la razón que es x. Bien, entonces, esto es igual, al multiplicar esto por 1 da lo mismo, ¿verdad? Esto por esto da lo mismo. Entonces, queda 1 menos x a la n sobre 1 menos x. Este denominador que está aquí divide a este y divide a este. Entonces lo separo. Esto sobre 1 menos x menos esto sobre 1 menos x, ¿verdad? Bien. Entonces, como la sucesión esta es infinita, entonces yo tengo que hallar es la suma de estos términos que son infinitos. Entonces yo tengo que aplicar el límite de esa sucesión cuando n tiende a ¿qué? A infinito. O sea, yo la suma, el límite de esa suma, cuando n tiende a infinito. ¿Por qué cuando n tiende a infinito? Porque eso se extiende hasta dónde. Yo no voy a llegar a la suma hasta aquí, hasta n término, no. Sino cuando n tiende a infinito. Por esa razón hallo el límite de esta suma cuando n tiende a infinito. Y aplicar este límite me da esto. El límite de esto menos el límite de esto, que es lo que está ahí. ¿Verdad? Bien. Ahora, este límite que está aquí, si este x está entre 0 y 1, a medida que una cantidad que esté comprendida en 0, entre 0 y 1, como por ejemplo 0,4, 0,3, 0,9, ¿verdad? Cuando usted eleva a la n una cantidad que está entre 0 y 1, como estos que están aquí, si usted eleva esto a la 2, le da una cantidad menor que 0,4. Si la eleva a la 3, le va a dar una cantidad mucho menor. O sea que como n tiende a infinito, ¿qué pasa? Que este límite de x a la n, cuando n tiende a infinito, le va a dar 0.
Si usted comprueba para que vea. Mira, si usted eleve 0,4 a la 100, fíjate, apenas estamos con el 100. Y n es infinito. Esto es una cantidad muy pequeña comparada con una cantidad muy grande. Y cuando usted eleva esto, 0,4 a la 100, le va a una cantidad muy pequeñita. Y si coloca 1000, 1.000.000, o sea que esto, una cantidad que está comprendida entre 0 y 1, y la eleva a una potencia muy grande, entonces esta potencia se acerca a 0. Por eso yo coloco esta condición, que si 0 es menor que x y x es menor que 1, entonces el límite de esto es 0. Entonces nos faltaría el límite de esto, ¿verdad? Entonces el límite de 1 sobre 1 menos x cuando n tiene infinito, entonces esta es una constante. ¿Por qué es una constante? Porque este x no depende de qué, de n. La variable aquí es n, pero este x es una constante. Y recuerden ustedes cuando vieron el límite de una constante es igual a la constante, y la constante aquí es 1 menos 1 sobre x. O sea que la suma de todo eso que está ahí, o sea esto, es igual a 1 sobre 1 menos x. O sea, esta es la suma de esta serie. 1 sobre 1, usted puede comprobarlo, ¿verdad? Cuando x, bueno, la suma de todo eso es igual a 1 sobre 1 menos x. Entonces, vamos a hacer ahora otro ejercicio. Hallar el cuarto término de la sucesión infinita. Si a esta raya, así le va a aparecer a usted. Pasa que este es un ejercicio que ustedes tienen en la evaluación, y se lo estoy haciendo aquí porque de pronto no van a entender esto. A raya 1 igual a 3, y a raya n más 1 es igual a 2a raya n. Entonces, como ustedes no van a entender esta simbología, yo se la escribo acá. Este a raya 1 es lo mismo que a sub 1, o sea, el primer término de la sucesión es 3. Y este a raya n más 1 es el término que corresponde al lugar n más 1, a sub n más 1, igual a 2. Este es a sub n, ¿no? De pronto, esto aquí no lo van a entender, pero entonces ustedes acá, esto sí lo van a entender, ¿verdad? O sea que este es el término que le sigue a sub n. El término que le sigue a sub n es a sub n más 1. Entonces, las dos igualdades estas que tienen aquí, esta y esta, es lo mismo que la que están acá. Bien. Entonces, vamos a hallar el cuarto término. Bien, entonces, para yo llegar, el cuarto término sería a sus 4, ¿verdad? Y apenas me están dando, ¿qué? A sus 3. Entonces no conozco a sus 4, pero para llegar a sus 4 tengo que empezar cuando n vale 2, ¿cierto? Porque quedaría 2 a sus 2 y aquí quedaría 2 a sus 3, ¿verdad? Y así sucesivamente hasta llegar a sus 4. Entonces veamos. Si n es igual a 1, aquí tengo 2 a su 1 y aquí que tengo a sus 2. 1 más 1 da a sus 2. Ahí está. Si n es igual a 1, te queda 1 más 1 da a sus 2 igual a 2a, pero como n es 1, te queda aquí 2 a su 1. Pero le están dando a su 1, que es 3, ¿verdad? Entonces, a su 2 sería igual a 2 a su 1, pero a su 1 es 3. Entonces, 2 por 3 sería 6. Entonces ya tiene a sus 2. Ahora vamos a ver qué pasa cuando n es igual a 2. Cuando n es igual a 2, aquí tengo a 2 más 1 da a sus 3, ¿verdad? A sus 3. Igual a 2 a sus 2. Pero a sus 2 ya lo tiene allá, que es 6. 2 por 6 da 12. Ahora, si n es igual a 3, ya aquí sí voy a obtener el a sub 4, ¿verdad? Entonces aquí tengo 3 más 1 da 4, que es el que me están pidiendo. A sub 4 es igual a 2 a sub 3, ¿verdad? Porque estoy diciendo que n es igual a 3. 2 a sub 3. Pero a sub 3 ya yo lo tengo, aquí está, ¿ves? A sub 3 igual a 12. Te queda 2 por 12 igual a 24. O sea que a sub 4 es igual a 24. Y finalmente, allá va a aparecer el otro ejercicio, digo. De pronto esta simbología ustedes no lo van a entender. Y esto es lo mismo que la sumatoria de n igual 1 hasta 4. Es lo mismo. ¿De quién? De n. Y esa suma, cuando n vale 1, da 1. Cuando n es 2, da 2. Cuando n es 3, es 3. Y cuando n es 4, es igual a 4. Entonces usted vaya a la suma esa. 1 más 2, 3. Más 3, 6. Más 4, 10. Entonces, esto es igual a 10. Esa es la respuesta de otro ejercicio que están ahí. Esto también lo pueden escribir así, ¿bien? La sumatoria de k igual 1, por ejemplo, hasta 6. De 2k, por ejemplo. Entonces, cuando k vale 1, aquí es 2. Cuando k vale 2, sería 4. El segundo término es 4. El segundo sumando, ¿verdad?
Cuando K es 3, entonces aquí sería 6. Y así sucesivamente hasta llegar a cuando K vale 6. Y después te suma todo eso y le da el valor de la suma. Bueno, finalmente, usted va a estudiar, la forma, ojo, únicamente la forma de la serie de Maclaurin, que es otra pregunta que está ahí. Usted coge un libro, vaya a un libro de cálculo y estudie la forma, oiga, la forma de la serie de Maclaurin, nada más la forma, que es la que le va a aparecer allá. Bueno, y lo último sería las sucesiones convergentes. Entonces, como ya usted sabe resolver cómo hallar el límite de una sucesión, usted puede decir lo siguiente, que si el límite de la sucesión existe, usted puede decir que la sucesión es convergente. Si el límite de la sucesión no existe, usted puede decir que la sucesión es divergente. Entonces, eso le toca a ustedes. La serie es convergente y divergente. Pero es sencillo, porque usted no te va nada más a aplicar el límite de la sucesión. Si el límite existe, es convergente. Y si no existe, es divergente. Bueno, jóvenes, entonces con eso terminamos la unidad 4. Y muy pronto estaré colocándolo los ejercicios del trabajo colaborativo contextualizado. Y recuerden que ese trabajo colaborativo contextualizado es en grupo, o sea, en CIPA. Bueno, jóvenes, que estén muy bien. Cualquier información que me vayan a dar, ya ustedes saben cuál es mi teléfono. Ojalá que me llamen mejor para ponernos en comunicación. No me gusta cuando me ponen en el chat la información. Mi teléfono ya saben cuál es. Es mejor que me llamen 304 48 45 607. Ahí me pueden llamar. Cualquier información, cualquier duda, cualquier inquietud me pueden llamar a ese teléfono. Bueno, jovencitos, que estén muy bien.